Tres países como Francia, España e Italia dejaron huella en la filosofía y la literatura desde el siglo XVIII al siglo XX. Luis de Bonald fue filósofo, político, escritor y publicista francés. Obtuvo el título de vizconde de Bonald, reaccionario opuesto a las ideas de la Revolución Francesa y de la Ilustración, junto a Josep de Maistre. Bueno, Luis de Bonald junto a Josep de Maistre fueron reaccionarios a las ideas liberales de bueno, la era revolucionaria europea y americana, y bueno, pues fueron defensores férreos al final del absolutismo monárquico, es decir, de no modificar nada en Europa. Fueron al final pues, figuras cercanas a la política muy conservadora. Josep de Maistre fue filósofo y teórico político saboyano, obtuvo el título de conde de Maistre, escribió sus obras en francés. La obra es Consideraciones sobre Francia, de 1796, máximo representante del pensamiento reaccionario, opuesto a las ideas de la Ilustración tardía y la Revolución Francesa, junto a Luis de Bonald, en la cual los dos fueron muy críticos con las revoluciones liberales en Europa y América durante el periodo de la Revolución Americana, 1774, 1775, que por cierto, Estados Unidos declaró la independencia en 1776, el 4 de julio. Y a partir de ahí, esas ideas de la revolución estadounidense penetraron en Europa, comenzaron en Francia y a partir de ahí estallaron otras revoluciones en los años 20, 30 y 48 del siglo XIX. Bueno, pues Josep de Maistre y Luis de Bonald fueron muy críticos con esas ideas y apoyaron las ideas reaccionarias, el absolutismo monárquico, como fue el caso del conde de Maistre, y a partir de ahí, bueno, pues llevaron a cabo una política y filosofía de conservadurismo. ¿Qué es el ultramontanismo? Doctrina o tendencia favorable a un reforzamiento de la autoridad de la sede apostólica, la jurisdicción del Papa, la validez de sus definiciones teológicas y sus condenaciones. Bueno, pues el ultramontanismo es el ideario cristiano basado en la Iglesia Católica, en la cual dan mayor importancia al mundo de Dios sobre el mundo terrenal. Por cierto, el mundo espiritual, el cual muchos de los filósofos dieron mayor importancia y decían que todo estaba regido bajo el mando de Dios, como habla el cristianismo, y también que todo lo que sucede en el mundo terrenal depende del mundo espiritual, es decir, el mundo de arriba. Voy a aclarar una situación de que el mundo de las ideas platónico, que habla Platón, nada tiene que ver. Por cierto, el mundo de las ideas es el mundo ininteligible, que es el mundo de la razón, aquello que no se ve y que se puede ir más allá. A Platón luego aparte habla del mundo sensible, que el mundo sensible es el mundo de los sentidos. Yo que soy historiador, yo lo repito, nada tiene que ver el platonismo con el cristianismo y luego al final se entremezcló, se llevó a cabo y decían que el mundo de las ideas es el mundo de Dios, no. El mundo de las ideas es el mundo de la razón, el racionalismo, que una idea es algo que no se ve ni se toca, bueno, que es que no, además no se puede ni llevar a cabo por el mundo científico, porque una idea al final está en la mente, que luego al final, si tú eres empirista, tienes una idea, es cercana a la ciencia. Por ejemplo, si tú hablas de un objeto en el mundo del empirismo, es, por ejemplo, una lámpara. Pues tú describes lo que es una lámpara, la forma que tiene y la redactas y ahí tienes tu idea. Pero en el mundo de las ideas que habla Platón es el mundo de ir más allá de la lámpara. Pues a lo mejor la lámpara es de un color que es imaginario, que tú lo tienes en tu imaginación y que esa idea es incorruptible, porque por cierto, lo voy a repetir, una idea nunca se corrompe. Quien la corrompe es al final el ser humano, porque si nosotros aplicamos una idea que puede ser buena o mala, dependiendo del contexto en el cual interese sobre todo ese, esa idea que queramos exponer. Porque una idea nunca se va a corromper. Una idea es algo que no se ve, una idea es algo que no existe, porque es una idea al final, es algo que tenemos en la cabeza. Y de ahí la sacamos y escribimos. ¿Que lo podemos hacer a través de la razón y dar mayor importancia al racionalismo? Sí, se puede dar. ¿Que lo podemos hacer a través del mundo empírico o del empirismo? Se puede hacer. Pero hay que decirlo.
algo que es, y, que es una idea o que es un pensamiento, que en realidad es algo que sacamos cualquier persona, pues se escribe y ahí se puede desarrollar dos métodos, o racionalismo o empirismo. Y ya cada uno, pues depende a su forma de pensar o su cercanía, tendrá una manera de ser. Pues oye, pues, puedo ser más racionalista, más empirista. Pero de eso de entremezclar y decir que el mundo de Dios es el mundo de las ideas, el mundo o el Dios del Demiurgo que habló en torno a la filosofía de la antigüedad con Platón, yo de verdad lo voy a repetir, nada tiene que ver. Debe ser que en el platonismo ya o el neoplatonismo, a finales ya se entremezcló las ideas y dijeron, pues muchos de los filósofos cogieron ideas platónicas y ya en la época medieval se llevó a cabo ese pensamiento y hablaron sobre todo figuras como Tomás de Aquino, que por cierto Tomás de Aquino era más aristotélico y era esa escuela eh, dentro de la filosofía escolástica, que era lo que predominó durante, sobre todo a partir de la época de Tomás de Aquino y bueno, Avicennas, Averroes o incluso Maimónides, que por cierto muchos de ellos hablan siempre por la figura de Dios por encima del mundo científico. Bueno, pues el mundo platónico, que luego dio mayor importancia en las ideas del Renacimiento, es cuando se lleva a cabo el racionalismo, pero que no hay que confundir nada porque ser o tener un ideario platónico no es tener un ideario del mundo de la filosofía cristiana. El cristianismo es un método que se llevó a cabo en el medievo y que cogieron ideas de otros filósofos anteriores y que mezclaron y dijeron, el mundo de las ideas y el mundo de Dios es lo mismo y tal, y siempre, claro, no, el mundo de las ideas es una cosa que hablaba Platón del mundo de que tenemos en nuestra mente, que es algo que no existe, como le vuelvo a repetir. Una idea es incorruptible, no es existente, no existe porque no se ve a través de los sentidos. Y eso, vamos, se sabe además y se entiende en el panorama científico. Pero claro, no hay que confundir una cosa con la otra, porque luego al final hay líos. Primeramente, el mundo platónico es un mundo que habla del mundo ininteligible y el mundo sensible, y el mundo del cristianismo habla de Dios y bueno, lo terrenal, es decir, el espíritu y el terreno, que el espíritu está por encima de, de lo terrenal. Jaime Balmes fue filósofo, teólogo, apologista, sociólogo y tratadista español, familiarizado con la doctrina tomista o de Tomás de Aquino. Fue filósofo que no pertenecía a ninguna escuela o corriente en particular, al que el Papa Pío XII le calificó como príncipe de la apologética moderna. La obra es El Criterio de 1845. Distingue entre lógica natural y lógica artificial. La lógica natural es la disposición que la naturaleza nos da para conocer la verdad. Vale, pues la lógica natural es la naturaleza con el mundo de los sentidos, el mundo sensible, y con ello conoces ya la verdad natural, es decir, la verdad de la naturaleza, cómo es el mundo terrenal, como se hablaba en la filosofía cristiana. Y la lógica artificial es el conjunto de las reglas que nos guían para conocer la verdad y de las razones en que se funda. La lógica artificial es algo que está en la mente, que sería la idea, o algo a lo mejor relacionado con el cristianismo, que es Dios, y gracias a esa figura que es el espíritu, con todo ello conoces la verdad absoluta y todas las razones en las cuales están fundamentados los criterios cristianos de la filosofía. Bueno, pues más o menos, más que filósofos, podríamos denominarles teólogos. Es verdad que fueron filósofos, pero obtuvieron el ideario, como Balmes, del cristianismo. Y al final, la lógica natural y la lógica artificial, para explicarla, yo que soy historiador y así lo explico, lo voy a explicar así, es muy sencillo. Lo natural es algo que ves a través del mundo de los sentidos, lo artificial es algo que ves en tu mente o en algo que es el espíritu. Que si es el cristianismo de lo que habla es eh, Dios o el espíritu, que si hablamos del platonismo es el mundo de las ideas o del racionalismo, que lo voy a repetir. El racionalismo que se habla en Platón y luego ya en la Edad Moderna, con Descartes y otras figuras ya,
dan mayor importancia a la razón, a la idea. La idea es incorruptible, pero en torno al cristianismo, lo voy a repetir, da mayor importancia al final al mundo del espíritu. Balmer lo explica así. Para él lo más importante es la lógica artificial, porque es la verdad absoluta y que incluso está por encima de la verdad natural, que la verdad natural es el mundo de la naturaleza. Entonces, la naturaleza, como es algo terrenal, tiene que estar para muchos filósofos siempre del cristianismo por debajo del espíritu, de la filosofía de Dios. Entonces, claro, algo que es artificial es algo que no existe. Que luego a lo mejor un empirista te puede decir, pues es que el cristianismo no, bueno, pues lo critica, o como han sido, por ejemplo, muchos filósofos, entre ellos Hume, que hablan de que es escéptico. Hume, cuando hablaba del empirismo, es del pensamiento de que él no puede ir más allá de lo que ve a través de los sentidos. Es decir, el empirismo no sube más, el empirismo se queda. Que luego es verdad que con Kant hay una especie de mezcla de racionalismo y empirismo, que sí, que habla. Lo que pasa es que Kant también te habla que sí, que hay cosas que no se llegan a conocer. Pero claro, él mezcla incluso el racionalismo y el empirismo para hacer una especie de mezcla. Por cierto, la filosofía de Kant es de las más importantes y conocidas en Europa. Dependiendo. Yo soy historiador y lo que hablan al final es, depende la expresión o la herencia ideológica o la idea que tengan ellos en mente y donde estén en ese momento, porque la gran mayoría eran teólogos los que destacaban o filósofos, y ya podían ser filósofos o científicos o más relacionados con el racionalismo o como existía la religión, que era lo que predominaba en la gran mayoría de Europa, pues es lo que se dio mayor importancia a las razones. Pero vamos, Balmes habla de dos lógicas. Natural, lo que ves en el mundo de los sentidos, la naturaleza, artificial, son reglas que están todas unidas, que es primordial para Balmes y que la lógica artificial es el clímax de la filosofía de su pensamiento, que al final es el cristianismo. Lo explico así con el clímax. Se puede estar, bueno, ya luego puede haber opiniones diferentes. Juan Donoso Cortés fue filósofo, historiador, parlamentario, político y diplomático español. Desempeñó el cargo de funcionario de la monarquía española bajo el régimen liberal. La obra es Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, que al final lo que te hablan son bueno, pues, diferentes corrientes. Que por cierto, esta obra se publicó en 1851 de Donoso Cortés. Los dos al final están relacionados con el mundo del cristianismo, relacionados, y bueno, se ve sobre todo en lo de Valls. Juan Bautista Bergua fue editor, crítico literario, filólogo, traductor, antólogo y librero español. La obra es Los estoicos. El término antólogo es aquel que recopila varios textos y lo transforma en una obra o en varias obras. Edmundo González Blanco fue escritor, filósofo y traductor español. Él destacó, González Blanco, en el campo filosófico español. Los dos fueron importantísimos en el mundo literario y la filosofía española, totalmente desconocidos, pero que dejaron un legado al final en la cultura de nuestro país de lo más importante, que tuvieron gran relevancia, que se han quedado en el olvido y que gracias, bueno, pues a ellos han podido traducir, porque también han sido traductores, muchos libros al español, al castellano, de otros idiomas. Y yo lo repito, soy historiador. La cultura española es muy importante. No debemos nunca de aborrecerla ni de quitarla, porque la cultura y la historia en sí, porque la historia lo que hace es entender cómo convivían las diversas sociedades a lo largo de la historia. Y el problema es que en España la historia ya está quedando en el olvido. Es algo a lo mejor que es, que yo lo veo a lo mejor que no se le da tanta importancia como al resto de países europeos, en el cual la historia es muy importante, se refleja todo las hazañas, lo más importante que hemos tenido y las conquistas, tal, como todos han hecho, es decir, y además yo lo vuelvo a decir, España no ha sido la única que ha hecho masacres en América, porque es que el resto de países europeos han realizado masacres. Pero bueno, nosotros al final hemos tenido una manera de ver o de informar las situaciones de nuestro país y primeramente España, pues, con toda la riqueza que tiene, es un país que podría incluso dar mayor importancia sobre todo a las ciencias sociales, porque las ciencias sociales es algo que es relevante,
que debe dejarse eh, entender, porque si no se entiende cómo es el pensamiento filosófico, la sociología, la historia, el arte, en otros ámbitos, no podemos entender la historia. Y al final, Kant, que era un filósofo de la modernidad, habló de que un niño tiene que pasar a ser adulto para intentar comprender su propio ideario y no requerir a dogmas, a lo que se lea, no. Pues, si por ejemplo leemos un libro del racionalismo y decimos, este libro es espectacular, es el mejor, no. O leemos un libro del empirismo, este libro del empirismo es el mejor, es espectacular, yo comparto la idea del empirismo, del racionalismo, no. Hay que leer todo para entender y luego ya sacar la propia conclusión y entender qué es bueno, pues, la obra filosófica, literaria o la obra que se vea en la televisión, la serie, me da igual. Porque si no entendemos qué es la historia de un país, es imposible entender ya la cultura o el arte en general, porque ya con los grandes escritores y escritoras que hemos tenido a lo largo de la historia y que siempre han quedado, sobre todo las mujeres, en el olvido y siempre han estado eclipsadas por los hombres, y que lo más importante en un mundo actual es una relación o una unión entre hombres y mujeres y luego al final directamente nos lo cargamos desde el siglo XIX. Siendo historiador, la herencia que tenemos no ha cambiado nada. 200 años que se han intentado cambiar de una manera muy relativa. Entonces, es a lo mejor lo que deberíamos de hacer las generaciones que nos molen, por ejemplo, como a mí, la historia es hablarlo aquí, intentar que se comprenda a nivel mundial, porque la historia en nuestro país es muy importante. Pero es que si se comprende ya, primero en mi país, que es al final yo creo que es lo que intento con estos vídeos, eso es lo más importante, que luego ya puedes estar más o menos de acuerdo con los vídeos, por sí o no, eso ya es opinable. Pero debemos de conseguir ser conscientes de que la historia unida a otras ciencias sociales nunca debemos de dejarla en el olvido, porque como la carguemos, la historia o cualquier ciencia social, va a ser imposible entender lo que ha sucedido a lo largo de la civilización occidental primero y luego entender la civilización de Oriente o de otras zonas del planeta. Y con ello finalizo. Soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la filosofía y la literatura, sobre todo mucho en España y también en Europa, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós. Adiós, adiós.